En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: está viendo cómo te empuja la gente y todavía pregunta: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando uno de los criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigue molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tenga fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús le ordenó severamente que no lo dijera a nadie y le mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos este domingo a meditar una vez más el Evangelio del Señor, la palabra de Dios en este domingo 13 del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio nos trae dos parábolas maravillosas, dos milagros maravillosos, dos ejemplos de sanación en las que el Señor se hace presente. Aquí encontramos la figura de dos mujeres en este Evangelio de San Marcos. Hoy estamos reflexionando el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, del versículo 21 al versículo 43. Para que ustedes allá en su casita, por favor, agarren su Biblia, abran su Biblia en el Evangelio de San Marcos, ahí en el capítulo 5, y una vez más leanlo del versículo 21 al versículo 43. Entonces, como les decía, hoy el Evangelio nos presenta la figura de estas dos mujeres, una anciana, una ya grande, y otra una niña. Dos mujeres completamente diferentes, una anciana, una niña. Recordemos también el Evangelio de San Lucas, capítulo 1,
cuando María visita a Isabel. Es el encuentro entre dos mujeres, una anciana y una jovencita. El encuentro de las dos alianzas, la antigua alianza con la nueva alianza, que se unen para comenzar una nueva creación. Aquí tenemos el encuentro de estas dos mujeres en un contexto completamente diferente. Una anciana de 84 años, como nos dice el Evangelio de hoy, y una jovencita, una niña de 12 años. Aquí vemos cómo esta mujer adulta lleva también ya 12 años. Recordemos que el número 12 es símbolo, sinónimo de plenitud. Plenitud, el número 12. Entonces, una anciana que lleva 12 años sufriendo una enfermedad que no podía curarse. Dice, ya había gastado toda su fortuna a manos de los médicos y en vez de mejorar, dice, estaba empeorando. Y una niña de 12 años que se enferma y muere. Entonces, un contexto completamente diferente, dos mujeres completamente diferentes en cuanto a edad, una anciana, una niña, también en cuanto a cultura, una sirofenicia y la otra judía. Entonces, completamente dos culturas diferentes, dos realidades diferentes, enfermedades diferentes, edades diferentes. Y en medio de esas dos mujeres se hace presente el Señor. Una que intercede ante el Señor para buscar su propia curación, o sea, por sí misma ella se acerca al Señor. Dice, había oído hablar de Él, no era judía, no conocía al Señor en realidad plenamente. Se acerca a Él porque toda la gente lo estaba siguiendo. Ella había escuchado hablar del poder del Señor, de lo que Él podía hacer. Ella cree en el poder del Señor y se acerca a Él. Vemos cómo esta mujer, de alguna manera, su fe en el Señor la lleva a arriesgar su propia vida. ¿Por qué? Primero, porque es una mujer que no era judía. No era muy común que los judíos compartieran con miembros de otras culturas y menos con mujeres de otras culturas. Segundo, esta mujer padecía un flujo de sangre. Cuando una mujer padecía un flujo de sangre era considerada impura. Por lo tanto, no podía estar cerca de la comunidad, cerca de la gente, porque los hacía impuros. Algo bien importante de resaltar. Esta mujer dice, se mezcla entre la gente, o sea, ella está tomando una decisión completamente arriesgada, donde por esta acción ella podía haber sido apedreada, haber sido muerta a pedradas, porque ella está incurriendo en medio de una sociedad que no es su cultura y además ella está siendo impura por el flujo de sangre y está de alguna manera contaminando, de acuerdo a la creencia, de acuerdo a la fe de aquella gente, a la costumbre de aquella gente de aquel tiempo. Ella está contaminando toda esta comunidad porque está insertando entre toda la gente. Dice, era mucha gente la que seguía al Señor y ella se está insertando entre toda la gente. No es la desesperación por la sanación, pero también la fe que esta mujer tenía en el Señor la lleva a tomar esta decisión de tal magnitud, al punto de decir, si aquí termina todo, o me alivio, me sano, o simplemente me muero, porque si no se moría por la enfermedad, podía morir por ser apedreada, por insertarse en una cultura que no era la suya, y además estando impura por su sangrado, por su flujo de sangre. Y aún más, dice, ella se acerca, dice, y toca al Señor. No lo toca completamente, pero toca sus vestidos. Dice, ella pensaba solamente tocando su vestido es suficiente para sanarme. Esto nos lleva a ver la magnitud de fe que esta mujer tenía. O sea, dice, no necesito platicar con él personalmente, no necesito pedirle el favor personalmente. Basta con acercarme, con tocarlo, porque la confianza que me da en saber que él tiene todo el poder me va a sanar. Es lo que esta mujer pensó. Se acercó y tocó sus vestidos. Dice, en ese momento, dice el Evangelio, salió una fuerza del Señor, una fuerza curativa, dice, que inmediatamente sanó a esta mujer. El poder de la fe que nos mueve
para llegar a Jesús, pero un poder de la fe completamente convencido, o sea, completamente seguro en el poder del Señor, en el poder de Dios. Eso es algo importante que esta mujer nos enseña en el día de hoy. O sea, acercarnos a Jesús completamente convencidos, dejando todo escrúpulo, dejando todo prejuicio, rompiendo con todos los prejuicios, acercarnos a Jesús y de alguna manera tocarlo a Él, tocarlo. Es bien importante. Encontramos la otra parábola o la otra sanación, que es la hija de Jairo. En este caso es el papá, dice, era jefe de la sinagoga, un hombre importante, un hombre judío que gozaba de prestigio. Su hija estaba enferma, dice, pero es él el que viene al Señor a pedirle: Señor, ven a mi casa e impónele las manos a mi hija para que se sane. O sea, 12 ejemplos completamente diferentes. Uno en el que el Señor es invitado para que imponga las manos, y el otro en que la mujer dice: basta con que yo lo toque a él. Yo voy a tocarlo a él. No quiero que él me toque a mí. No quiero que él me... Yo voy a tocarlo. Yo quiero tocar al Señor. El otro caso es: yo quiero que tú toques a mi hija, imponga las manos sobre ella para que lo sane. O sea, las dos enseñanzas de aquí son maravillosas, porque en un contexto teológico, espiritual, ese enseñarnos e invitarnos a que nos acerquemos al Señor, toquemos al Señor con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestro ser, y al mismo tiempo que nos dejemos tocar de Él, que Él extienda su mano sobre nosotros, que nosotros estemos dispuestos a dejarnos tocar con su mano, dejarnos imponer su mano para ser sanados. O sea, tocarlo a Él, pero también dejarnos tocar de Él. Eso es la enseñanza maravillosa. Y es como el Evangelio hoy nos invita para que, como seguidores del Señor, como hijos de Dios, como buenos cristianos, nos acerquemos al Señor convencidos. Era algo bien importante. Una enseñanza en común que tiene estas dos naciones es que tanto el uno como el otro, tanto el papá de la niña, Jairo, como esta mujer, los dos se acercan completamente convencidos al Señor. Ven a mi casa, mi hija está enferma, impone las manos para que se sane. Este hombre estaba completamente seguro que si el Señor imponía las manos sobre su hija se iba a sanar. Y esta mujer estaba completamente segura que con solo tocarlo, ella se iba a sanar. O sea, es una enseñanza y un ejemplo de fe que el Evangelio de hoy nos da. Cómo debemos de acercarnos a Dios, cómo debemos de buscar al Señor, buscarlo completamente convencidos, acercarnos a Él completamente convencido del poder que Él tiene y de lo que Él es capaz y puede hacer por cada uno de nosotros. Pero tenemos que acercarnos sin prejuicios, tenemos que acercarnos con toda la confianza, seguros, venciendo todos los obstáculos, dejando a un lado los prejuicios humanos y acercarnos con todo el corazón para estar y tener ese contacto directo con el Señor, tocarlo a Él y dejarlo que Él nos toque a nosotros. Y así, en ese encuentro con el Señor, entonces vamos a ser liberados, vamos a ser sanados y aún más, como el segundo ejemplo del Evangelio de hoy, vamos a ser resucitados, que este es el ejemplo más grande. En este caso, el Señor devuelve la vida a la hija de Jairo, la resucita, dice, porque ya la niña había muerto, dice, pero Él la resucitó. El acercarnos al Señor es tener vida en Él, es vivir en Él. Y recordemos que es Él el que nos da la vida eterna. Es Él, como dice en el Evangelio de San Juan, Él nos resucitará, Él nos levantará en el último día. Entonces, mis queridos hermanos, una maravillosa enseñanza para este domingo. Caminemos con el Señor, pero caminemos convencidos de lo que Él es. O vemos cómo la gente lo empujaba, pero muchos de ellos nada más iban por la mitotería, ni siquiera estaban convencidos, no creían quién era el Señor, lo seguían porque hacía milagros, pero aún así no estaban convencidos del poder de Dios, no estaban convencidos de la presencia de Dios en el Señor. Tanto que cuando llega a la casa de Jairo, dice, la gente se burlaba de él.
¿Cuántas veces nos burlamos cuando nos hablan de Dios? ¿Por qué? Porque no tenemos una fe plena en Él, porque no creemos en Él, y entonces nos parece ridículo que nos hablen del Señor, que nos hablen de Dios, porque ya no nos gusta escuchar que nos hablen de Dios. Entonces, al punto dice de ridiculizar, de burlarnos. Pero el Señor da la enseñanza clave, dice, los echó fuera, sálganse. Si no creen, si no tienen fe en mí, ¿qué hacen aquí? Aléjense. Eso es lo mismo, esas mismas palabras pueden ser para nosotros el día de hoy. Si tú no crees en mí, nos dirá el Señor, ¿qué hace aquí? Aléjate de mí. Entonces, acerquémonos al Señor, convencidos, con fe, seguros, con confianza, que Él lo puede todo. Él no solamente nos sana, Él nos da vida y vida eterna. Por eso cuando nos acercamos al sacramento de la Eucaristía, estamos de alguna manera sanándonos, estamos teniendo ese contacto físico con el Señor, porque cuando hacemos la Sagrada Comunión, Él es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. O sea, estamos teniendo ese contacto físico como lo tuvo esta mujer sirio-fenicia, como lo tuvo Jairo y su hija, tener ese contacto físico para poder ser sanados y para poder tener vida en Él. Entonces, mis queridos hermanos, esta es una gran enseñanza que nos da el Evangelio de hoy. Hay mucho más, pero yo los invito a ustedes para que reflexionen la primera lectura del día de hoy del libro de la sabiduría. Maravillosa lectura, el libro de la sabiduría, en el capítulo 1. Léanse todo el capítulo 1, como ese libro nos habla de esa experiencia de Dios a través de Jesucristo. Aunque se escribe 50 años antes de la venida de Jesús, ya es un libro que nos habla de la presencia de Jesús, que nos habla de la vida eterna, que nos habla de la resurrección de los muertos. Entonces, queridos hermanos, léanse hoy la primera lectura, libro de sabiduría, capítulo 1, la segunda lectura de hoy, de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9 y del 13 al 15. Es maravillosa también esta segunda lectura. Pero yo les dejo a estas citas una vez más. Libro de la sabiduría, capítulo 1. Léanse todo el capítulo 1. Maravilloso capítulo, maravilloso libro. Segunda lectura, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 7, versículo 9 y del versículo 13 al versículo 15. Y el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al versículo 43. Esta es una cita de estas lecturas para este domingo, para que tú también la reflexiones durante toda la semana. Y si le queda tiempo, pues ahí de una vez reflexiona también el Salmo, que es maravilloso, el Salmo 29. Ora con el Salmo 29 también durante esta semana. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Dios me los bendiga, un feliz domingo, una feliz semana. Los que están aquí en Estados Unidos, un feliz día de la independencia este 4 de julio. Dios los bendiga. Aquí una vez más les ha hablado el Padre Wilson, aquí del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe. Los invito, visiten el santuario, acérquense para interceder a través de la Santísima Virgen María, Señora de Guadalupe. Recordemos que ella siempre nos trae el consuelo, nos trae la paz, nos trae la calma, pero sobre todo ella nos acerca a su Hijo Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, aquí cerquita tienen el santuario, Señora de Guadalupe. Acérquense todos los días, está abierto. Ven a orar ante el Santísimo Sacramento, pero también visitan a nuestra Madre de Dios, nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe. Palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Radio Emisión, la radio de la evangelización.